¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a este pequeño video sobre el trabajo de la unidad de diagnóstico. Antes de ver este video sería bueno que ustedes vean la clase de diagnóstico. Son dos clases resumidas en un video de 1 hora, que son dos clases, para poder entender mejor estos conceptos, ¿no? Y si ya han asistido a la clase sería bueno que también la repasen, ¿sí? Bueno. Básicamente, el trabajo de esta unidad consiste en evaluar críticamente algún trabajo de investigación sobre una prueba diagnóstica, ¿sí? No solo tenemos trabajos de investigación para ver si es que un tratamiento, medicamento, fármaco, cirugía, vacuna, etcétera, es útil o no, reduce los riesgos, tiene pocos riesgos, tiene muchos beneficios, etcétera, sino también nos sirve, podemos evaluar, o hay trabajos de investigación sobre diagnóstico, sobre pronóstico, sobre daño, sobre prevención también. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre diagnóstico, ¿sí? Entonces, hay que hacer un análisis crítico de una prueba diagnóstica en su especialidad, aplicando los conceptos de validez, o sea, viendo básicamente su sensibilidad y su especificidad y si nos es útil en la práctica diaria, ¿no? Bueno, lo que ven en la pantalla es una pequeña explicación, una introducción rápida. Todo esto está explicado en el video. Entonces el objetivo es, como les dije, analizar críticamente un trabajo sobre diagnóstico. Y lo que tenemos aquí son 3 recursos. Los primeros dos son 2 artículos publicados por Gordon Guyatt, uno de los padres de la medicina basada en evidencia, que nació en la Universidad de McMaster en Canadá, y bueno, después fueron publicando trabajos o guías sobre de lectura crítica en el JAMA. Posteriormente, estas guías para leer publicaciones en medicina han sido condensadas en un libro que se llama el Guía del Usuario de la Literatura Médica, que está disponible en este tercer link de aquí. Hay un capítulo sobre diagnóstico, sobre pronóstico, sobre riesgo, sobre daño, sobre buscar aplicar los conceptos de la medicina en evidencia, etc. Es un libro bastante interesante. Si tienen tiempo, sería bueno leerlo también. Pero, en resumen, estos tres recursos, yo se los he resumido en esta pequeña tabla de aquí. Básicamente son 3 grupos de preguntas que vamos a responder habiendo leído el artículo, ¿no?, para valorar críticamente. Así que, primero, existe un alto riesgo de sesgo. Esta sección tiene 4 preguntas. Después, cuáles fueron los resultados para ver si el test es útil o no. Y tercero, si se pueden aplicar los resultados al cuidado de mi paciente, ¿no? O sea, en nuestra realidad. Para demostrar o hacer un ejemplo sobre cómo responder, cómo hacer el trabajo, yo he descargado esta investigación. Esta investigación habla sobre el diagnóstico del divertículo de Meckel en niños, ¿no?, con el Meckel Scan, que traduciéndolo es la gammagrafía con tecnesio 99. ¿Sí? Es una revisión de 183 casos en 2 centros pediátricos especializados, ¿no?, en 18 años. Es una gran cantidad de casos. Esto en 2 hospitales en Londres. Bueno, entonces, habiendo leído el trabajo, vamos a empezar a responder las preguntas. Tienen aquí las 4 preguntas varias preguntas, y al lado está la explicación de a qué se refiere esta pregunta, ¿no?, o más o menos cómo responderla. Bueno, empecemos con la primera. La muestra en la que se aplicó el nuevo test representa a los pacientes en los que hay un dilema diagnóstico. Estas primeras 4 preguntas hablan sobre sesgo. Sesgo significa un error sistemático, un error metodológico. Quiere decir que vamos a valorar si es que este trabajo ha sido bien llevado o no. O sea, si es que hay un error en el método, si es que han cometido algún error metodológico, ¿no? Son solamente 4 preguntas. Bueno, entonces ahora sí. La muestra en la que se aplicó el nuevo test representa a los pacientes en los que hay un dilema diagnóstico.
¿Qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, cuando se evaluó el antígeno carcinoembrionario, se hizo las pruebas, se les midió el antígeno carcinoembrionario en pacientes con colon metastásico. Y por supuesto, casi todos dieron positivo, mientras que fue negativo en todos los pacientes jóvenes asintomáticos. Y en este caso, no es útil esta comparación porque el cáncer de colon metastásico tendrá muchísimos factores que se elevan, etcétera. Entonces, por ejemplo, si medimos, no sé, la hemoglobina, nos saldrá pues bajísima. Entonces no podemos utilizar la hemoglobina como una prueba diagnóstica para el cáncer de colon, ¿no? Entonces tiene que ser la población en la que se aplica esta prueba diagnóstica debe representar un dilema diagnóstico, o sea, un problema diagnóstico. Bueno, entonces, en el caso del divertículo de Meckel, por ejemplo, este trabajo lo hicieron o incluyeron a niños que tenían sangrado por el recto y sin dolor, ¿no? Porque si tiene dolor será otra cosa, pero es sangrado indolor, o sea, una hemorragia digestiva sin dolor, o sangrado en realidad, ¿no? En general, y que tuvieron todos estos niños endoscopía alta y baja negativa, ¿no? Entonces, ¿esto representa un dilema diagnóstico? Por supuesto que sí, porque eso se ve en la práctica diaria. O sea, niños que pierden sangre, tienen anemia y tienen episodios de hemorragia digestiva y que la endoscopía alta y baja es negativa, etcétera. Y no hay otra causa, no es un pólipo, etcétera. Entonces sí representa un dilema diagnóstico en este caso. Muy bien. Entonces la primera pregunta respondemos que sí. Segunda pregunta, ¿se comparó los resultados del nuevo test con un GOL estándar? Entonces, si estamos evaluando una nueva prueba diagnóstica, lo compararemos con el GOL estándar, es decir, la mejor prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos investigando una nueva prueba? Porque será más barata, porque será menos invasiva, porque se consumen menos recursos, porque ocasiona menos daño. Bueno, entonces, en este caso, el GOL estándar en el divertículo de Meckel será la cirugía. Y bueno, aquí tenemos un problema porque solamente se operará a los pacientes que tienen una gamografía positiva, ¿no? Los que tienen gamografía negativa, quizás algunos se operarán por otras causas, no por la gamografía positiva, ¿no? Sino por, no sé, una hemorragia digestiva profusa, hipotensión, shock o por otras causas, ¿no? Entonces no todos van a tener el GOL estándar, ¿no? Entonces no todos van a tener la cirugía. Entonces aquí sí podría haber un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría resolver ese problema? O aminorar el sesgo aquí, haciendo seguimiento. Los que tienen gamografía positiva se operarán y los que tienen gamografía negativa tendrán un seguimiento, ¿no? De unos 3, 4 meses, 6 meses, quizás, hasta llegar al fondo del asunto, a la causa de la hemorragia digestiva, al menos en la mayoría, ¿no? Por supuesto que no existe trabajos perfectos, pero digamos esa sería una forma de salvar este problema, ¿no? Y en este caso, comparan sí, por supuesto, con la cirugía, pero el seguimiento no ha sido tan largo como 6 meses o un año, sino solamente 2 meses y medio. Así que, bueno, aquí sí podría haber un riesgo de sesgo, ¿no? Tercera pregunta. Los encargados de interpretar los resultados del nuevo test conocían los resultados del estándar de referencia. Esto se explica así. En el caso, por ejemplo, del divertículo de Meckel, los radiólogos tuvieron el resultado de la gamografía y después el paciente fue a cirugía, ¿sí? Entonces los radiólogos no conocían el resultado del GOL estándar, que era la cirugía, ¿no? Entonces en este caso es cierto, no conocían los resultados estándar de referencia. Eso quiere decir que por ese lado no hay riesgo de sesgo. Distinto sería que si yo reviso historias clínicas y luego de pacientes que tuvieron Meckel y luego les muestro la gamografía que esos pacientes tuvieron a un grupo de radiólogos
y los radiólogos saben quién fue operado de Meckel, quién tuvo finalmente Meckel y quién no, o sea, el resultado del gol estándar. Entonces, eso puede alterar un poco el juicio clínico, quizás en la gamografía no, porque tiene que pintarse la mucosa gástrica, ¿no? O tiene que captar el tecnecio la mucosa gástrica, pero si no, en otras situaciones, por ejemplo, en una tomografía, en una ecografía, si un grupo de radiólogos sabe el resultado de la tomografía o de una cirugía y antes han hecho una ecografía, entonces ahí puede haber riesgo de sesgo, ¿entiendes? Bueno, cuarta pregunta. ¿Se aplicó el estándar de referencia a todos los pacientes sin importar el resultado del nuevo test diagnóstico? Claro, en este caso, del divertículo de Meckel, pues, no se aplicó a todos porque el estándar de referencia sería la cirugía y no se puede operar a todos los pacientes, tanto positivos o negativos, ¿no? Entonces sí, ahí puede haber un pequeño problema. Ahora vamos a hablar acerca de los resultados. ¿Qué razón de verosimilitud, o sea, LR, se halló con los resultados del nuevo test diagnóstico? Esto ya es la validez específicamente de la prueba, ¿no? Y en este caso, para la gamografía, encontraron ellos que la sensibilidad y la especificidad eran 94 y 97%. Entonces, con esos datos yo puedo calcular el LR. Yo necesito el LR, la razón de verosimilitud, para pasar de una probabilidad pretest a una probabilidad post-test. Y la probabilidad post-test me dirá cuán probable es que el paciente tenga divertículo de Meckel. Entonces, cuantitativamente, ¿no? O sea, un número, un porcentaje, 80, 90, 100%. Entonces, esto se calcula así. Eso también está explicado en el video. Bueno, la razón de verosimilitud, o LR por sus siglas en inglés, puede ser o positiva o negativa. Si es positiva, la fórmula es sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Y si es negativa, la fórmula es especificidad, perdón. Y si es negativa, la fórmula es 1 menos sensibilidad sobre la especificidad. Sensibilidad siempre arriba. Ok, entonces vamos a calcular. La sensibilidad en este caso es 0.94 y la especificidad es 1 menos 0.97. Puedo utilizar, en vez de la unidad, puedo utilizar 100. Da igual, pero tendrían que utilizar el número del porcentaje, ¿no? 94, 97. Bueno, 1 menos sensibilidad será 1 menos 0.94 sobre especificidad, que será 0.97. ¿Sí? Esta división de aquí nos sale 31 y esta división de aquí nos sale 0.06. Entonces la razón de verosimilitud positiva es 31 y la razón de verosimilitud negativa es 0.06. ¿Y para qué nos sirve eso? Ya hemos dicho, para calcular la probabilidad post-test. Y esto lo calculamos con el nomograma de Fagan. En el nomograma de Fagan tenemos primero la probabilidad pretest, la razón de probabilidad o el LR, que es lo mismo, y después está la probabilidad post-test. Bueno, entonces la probabilidad pretest, ¿de dónde la saco? Puede haber estudios de prevalencia sobre cuál es la prevalencia de divertículo de Meckel en pacientes que tienen hemorragia digestiva, en niños con hemorragia digestiva, que nos den ciertas, digamos, ciertos indicios, una aproximación, ¿no? Entonces, en este caso, los investigadores encontraron una probabilidad pretest para un niño con hemorragia digestiva que tiene endoscopia alta y baja negativas, aproximadamente de un 20%. Y luego yo, con el LR, con la razón de probabilidad, yo incrementaré
esa probabilidad de diagnóstico, ¿no? Entonces, si mi prueba es positiva, aquí, si mi prueba es positiva, hemos dicho que la razón de verosimilitud es 31. El LR es 31. Eso significa que me incrementa 31 veces el diagnóstico, la probabilidad de diagnóstico. Vamos a pasar aquí entonces. En esta columna del LR voy a marcar el punto que más o menos corresponde a 31. Entonces pasaré la probabilidad pretest 20 con un LR positivo me dará una probabilidad post-test de 90%. Entonces la probabilidad de que un niño con hemorragia digestiva baja con una endoscopía alta y baja negativa que tenga una gammagrafía positiva para Meckel me dará una probabilidad de que el paciente tenga Meckel de 90%. Así se entiende. Entonces este paciente, por supuesto, tiene que ir a cirugía. La probabilidad es altísima de que tenga Meckel. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga Meckel? Un 10%. ¿No? Y por supuesto que hay gammagrafías positivas, pacientes con gammagrafía positiva que entran a cirugía y no hay Meckel. Sí, sí también. Pero es lo menos probable, ¿no? Bueno, vamos a poner el caso de que la gammagrafía sea negativa. Entonces partimos igual de una probabilidad pretest de 20 y la razón de probabilidad en este caso habíamos hallado que era 0.06 para una gammagrafía negativa, LR negativo 0.06. Entonces vamos a pasar al nomograma y vamos a poner aquí un puntito en 0.6 aproximadamente. Y vamos a trazar una línea. Más o menos así. Entonces, ¿cuál es la probabilidad post-test de una gammagrafía negativa? Es un 10%. O sea, la probabilidad de que este paciente todavía tenga Meckel aún con la gammagrafía negativa es de un 10%. Entonces, en este caso, como la probabilidad es tan baja, pues este paciente no va a cirugía. Se hará seguimiento, se intentará buscar otras causas, quizás otras formas de diagnóstico, cápsula endoscópica, etc. ¿No? Entonces, para eso nos sirve, esa es la razón de verosimilitud. Entonces, esta sería la validez de la prueba, ¿sí? Vamos a seguir respondiendo entonces las preguntas. ¿Cómo puedo aplicar los resultados al cuidado del paciente? Entonces, a ver, ¿el nuevo test es reproducible e interpretable en mi práctica diaria? Pues sí, es reproducible e interpretable, sí, porque en Arequipa sí disponemos de una gammagrafía, ¿no? Quizás en algunas otras ciudades pues no se disponga y bueno, en este caso será un poco más difícil realizarla, ¿no? Pero sí se puede. Los resultados son aplicables a los pacientes en mi práctica diaria. Esto depende si las características de los pacientes son similares a los del trabajo de investigación. Y pues sí, sí tenemos pacientes que tienen una hemorragia digestiva y que tienen endoscopias negativas, ¿no? Así que también. Y tercero, los resultados del nuevo test cambiarán en el manejo del paciente. Entonces esto, como tenemos una gran probabilidad post-test positivo, o sea, que la probabilidad se incrementa hasta un 90%, entonces en este caso, pues por supuesto que está por encima del umbral terapéutico, ¿no? Y en este caso, lo que se hace es una laparotomía o laparoscopía. Mientras que si es negativo, pues me aleja muchísimo el diagnóstico y en este caso se hace otro tipo de estudio o seguimiento del paciente, ¿no? Entonces, de esta manera es que una gammagrafía en divertículo M que en niños sí nos es bastante útil, ¿no? El rendimiento de esta prueba en adultos es mucho menor. Bueno,
la probabilidad de que tengan una mucosa gástrica en un adulto es menor, entonces y cuando hay mucosa gástrica la presentación es más precoz, por eso los niños tienen em, em, un más pruebas positivas porque la gamografía con tecnesio pues lo que identifica es la mucosa gástrica, ¿no? Bueno, esa sería la explicación. Así que en eso consiste la tarea, ¿no? Ahora hay que entonces responder cada casilla habiendo leído el trabajo que ustedes han elegido. Ahora sobre la fecha, yo creo que tenemos todavía 2 semanas más para hablar sobre riesgo, así que vamos a extender un poco más la fecha de presentación hasta el 14 de febrero. Y bueno, muchas gracias. Si tienen dudas, por supuesto pueden comentar o preguntar. Muchas gracias.